Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista de esta jornada. Veíamos ayer que Sebastián Marcet dio una entrevista a un medio colega de nuestro país, de alguna manera, bueno, planteando cuál es su situación actual. Para analizar esto, ver qué impacto tiene en nuestro país, recibimos a Nicolás Centurión, analista en crimen organizado e integrante del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ayer se podía, en esta entrevista que dio al programa Santo y Seña, se podría interpretar como que Marcet está negociando o trabajando un contexto para llegar a Uruguay con su familia, habida cuenta que aquí no tiene causas pendientes. Sí, yo creo que lo de ayer fue una especie de romantización, un poco como una autobiografía en vivo de él mismo. Y creo que yo lo anticipaba en una entrevista recién con un medio para Bolivia también. Se juega, digamos, en dos canales o en dos situaciones. El tema del marco jurídico y legal y también el tema mediático, ¿no? Generar como su imagen también, que no es un monstruo, que no es un psicópata, que si se lo mostrara como una persona que, bueno, por cuestiones de la vida, de rebote, terminó siendo un narcotraficante, pero termina en una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica. Y creo que quiere generar también, como pasa al revés, ¿no? Una situación de conmoción pública que llama la atención. Él quiere generar lo contrario, ¿no? Quiere decir como, bueno, es un ciudadano que se mandó sus delitos y sus cuestiones en otros países, pero que acá está todo bien, y creo que ese es uno de los caminos. Y obviamente también mandó mensajes a los distintos gobiernos y todo. Ahora, ¿vos crees que esto es una forma de allanar el camino para él entregarse? Porque por los pasajes que se vieron en la entrevista, él en un momento incluso dice, mejor que estaba esa alerta porque así yo podía irme junto a toda mi familia y si no, yo hubiera caído antes porque querría estar cerca de mis hijos porque no puedo estar lejos de ellos. Sin embargo, después da a entender que sí, quiere que su familia esté acá, pero que no lo atrapen a él. Hay como un mensaje un tanto confuso allí. ¿Qué lectura podés hacer vos, teniendo un poco más de conocimiento sobre estos temas? Sí, en un momento, incluso lo que se dan los avances y en los adelantos, era como que él supuestamente se iba a entregar. Desde Paraguay se decía, no, es inminente la entrega en estos días. Pero en un momento dice, no tengo pensado entregarme. No, o si me agarran que no va a pasar, que no va a suceder, o es medio como cuando yo quiera. Sí, es lo que está allanando el camino, es lo que dice incluso para el cuñado, para el hermano, para la señora, que incluso dice, bueno, él tiene que pagar una condena, no solo por lo que hizo, sino por la fuga, que bueno. Igual todo también lo maneja con, bueno, fueron como errores, como cuestiones que se equivocaron, pero él está buscando eso. Tiene causas abiertas en Paraguay por el tema ultranza, que también lo minimiza, ¿no? Que él dice solo hay un párrafo, una hoja y media en esa cantidad de 1000 páginas y todo. Pasa que es una operación enorme. Y se desliga del asesinato del fiscal Pecci. Se desliga de Pecci, se desliga incluso que él dice yo no formo parte de ninguna facción. Dice ese tal tío Rico Infran como si fuera un X, cuando recientemente se entrega el hermano de tío Rico, que es el narcopastor, y dice, sí, yo a Marcet lo conocía, él venía a la iglesia del Centro de Avivamiento, mi hermano, refiriéndose a tío Rico, fue su abogado en otro momento. Entonces hay cosas que no coinciden, o sea, hay hechos que son irrefutables. En este caso mencionaba que estaba aislado y en ciertas condiciones, de alguna manera como una represalia por la propia corrupción con esta persona, temiendo también que algo así le pudiera pasar a él, ¿no? Sí, él por su parte, bueno, está resguardado obviamente y no se sabe su ubicación, pero también hay una cuestión que, digamos, le escapa, reitero esto cuando dice no pertenezco a ninguna facción. Porque, por ejemplo, en un momento, cuando incluso lo nombra la propia periodista, él es un uruguayo que está en Bolivia y toda su seguridad es brasilera. ¿Por qué son brasileros? ¿Por qué tiene 10 tipos de brasileños recontra armados? Eso es gente del PCC y a su vez él está en Santa Cruz, desde el lado con Brasil, y todo ese corredor hasta Paraguay, incluso hasta Río Grande, es controlado por el PCC.
Entonces él está a resguardo, él también se siente protegido y no es solo Marcet, ¿no? Acá nos llama la atención y todo, pero todo lo que consiguió en Bolivia, en Paraguay, la protección que tenía, porque si sigue jugando al fútbol y todo, es porque él está dentro de un esquema que es mucho más grande y él se desliga totalmente. Se quiere hablar de Marcet y la familia y no se habla de lo otro. Nicolás, para poner un poquito en contexto, si su familia pudiera llegar a Uruguay, ¿en qué condiciones sería? ¿Sería a la espera? O sea, son personas que no tienen ninguna causa en nuestro país, podrían ingresar y vivir tranquilamente aquí, pero estaría Paraguay, que tiene tratado de extradición con Uruguay, como el Mercosur, y es obvio que se generaría ese pedido. Sí, hay varias cuestiones. Primero está el tema del cuñado, que él se fugó de la cárcel y que incluso Marcet lo dice, que bueno, que tiene terminada de cumplir la condena por lo que estaba en la cárcel y a su vez por la fuga. La esposa no y él tampoco. Igual él lo que quería en su momento era que no tuviera prisión preventiva, ¿no? O en un momento también plantea lo de la tobillera, pero eso no lo puede decidir él. O sea, sería muy ingenuo por parte de la justicia uruguaya y sería un error terrible tener a la esposa, uno de los narcotraficantes más buscados en este momento, y simplemente se le no, ven a ingresar al país y que no se la interrogue, que no se la tenga, por ejemplo, que ella a su vez forma parte de todo este esquema, con el tema de las empresas. Él la quiere desligar de todo a la familia. Sobre todo la de Dubái, ¿no? Que dice nunca se utilizó. Claro. Sí, esa empresa es una empresa que ella abre con otra señora, ahora se me fue el nombre, pero es una empresaria, que es por donde empieza un poco esta historia, que la utiliza obviamente para blanquear capitales. Por eso no se usa. O sea, está ahí, es una empresa fantasma ficticia y lo utiliza a través de eso, que es una empresaria muy reconocida en Paraguay, que está involucrada en Ultranza Pi, que se la nombra muy poco, pero es una de las cabecillas también que hacía negocios con Infran. Ahora que mencionás a Ultranza, que fue esta operación donde cayeron, ¿no?, muchos integrantes de la organización, ¿por qué él tiende a desligarse de esa situación? Incluso la periodista Patricia Martínez hace una entrevista con un especialista también en Paraguay o Bolivia, Paraguay creo que era, y señalaba que Pecci nada tenía que ver con la Ultranza. Sí, eso me llamó la atención. Hay otro fiscal también, que es el fiscal POC, que tiene, bueno, está a cargo ahora de la cuestión, pero Pecci es el que estaba a cargo de esto. Incluso, por ejemplo, Pecci estaba a cargo no sé si recuerdan, el caso de Ronaldinho, cuando estuvo preso en Paraguay, era por un pasaporte apócrifo, y el que lo manda preso, el que está en la investigación, es Pecci. Yo creo que Marcet se desliga en cuanto a que, a ver, él está en la mesa chica de decisiones. Quizás no fue él que mandó a matar directamente a Pecci, sí, maten a este, pero por ejemplo los sicarios lo que dicen es Cartes y Infran lo mandaron a matar porque ambos tienen sus hermanos presos por culpa de este fiscal. Pero Marcet forma parte de todo ese esquema. Marcet forma parte de Ultranza, forma parte de la mesa chica con Infran, bueno, con Cartes, con toda esa gente. Entonces él quizás lo que debe decir, capaz él no estuvo en decir sí, vayan y mátenlo directamente, o no estuvo en todo en ese esquema, pero sí. Pero Pecci sí era uno de los fiscales a cargo de la Pero operación. sí lo está investigando claramente. Sí, está investigando a todos, ¿no? El tema cuando dice, no, hay tanto inmueble, tanta cosa, tanto se dice Marcet. Obviamente no todo era de él, ni todos los inmuebles, ni toda la plata, ni toda la droga, ni todas las armas. Es muchísima gente que está involucrada. Hay exdiputados, muchos políticos involucrados de Paraguay, empresarios, etcétera. Marcet es uno de esos. Él siempre se quiere desligar porque obviamente eso le significaría también tener procesos en Colombia abiertos, que están trabajando en conjunto fiscales colombianos y paraguayos. Y en cuanto a nuestro país, también bueno, negó que su pasaporte hubiera sido express, negó haber pagado por ello, que si hubiera, es más dijo, si hubiera tenido la oportunidad de acelerar algo pagando lo hubiera hecho. Y que de alguna manera señalaba como excepcional a Uruguay en cuanto a que el narcotráfico no está vinculado a la política y que es el país menos corrupto de la región. ¿Eso se condice con los datos que vos venís trabajando en tus investigaciones? No, es al contrario. En realidad, por ejemplo, están las declaraciones de Filera Pardo, que no son declaraciones tampoco a la prensa, sino que están dentro de la investigación, que dice que nunca vio un pasaporte ni antes ni después de lo que sucedió que se lo entregaran tan rápido. Incluso habla de esta funcionaria como que trató mal a la esposa, que él no puso nada de plata. Pongamos que no puso nada de plata o que él no movió nada, sí obviamente fue a órdenes de él y que se resolvió de una manera. Tampoco la periodista pregunta, por ejemplo, ¿por qué te tomaron los datos en la cárcel? Que no se debe tomar.
Mar, por qué dieron la dirección de un hotel cuando él estaba preso, por qué no fue el pasaporte único hacia Uruguay, por qué se lo dieron por 10 años. Los datos no se pueden tomar, yo tengo entendido que se pueden tomar en la cárcel en un contexto así, cuando hay un ciudadano uruguayo sin antecedentes, se pueden tomar los datos dentro de... Claro, pero el tema es que ellas estaban en conocimiento y estaban por esta cuestión. Cuando él dice, incluso se retrasó un poco más porque veníamos hace tiempo buscando esto, en realidad eran porque son todos estos chats y estas cuestiones que estaban avisando a ver qué estaba pasando. Incluso cuando él dice que Uruguay le avisa a Paraguay, eso es falso, porque en realidad el primero donde consultan ellos primero es por Paraguay, porque él iba como ciudadano paraguayo, que tenía el pasaporte. Emiratos Árabes hacen la consulta a Paraguay. Sí, ellos consultan con el cónsul paraguayo, que es Barcini, que hoy es ministro, que también está involucrado, y salieron unos chats que publica el ministro del Interior boliviano, y lo que está diciendo Barcini es que, bueno, ellos me consultaron a mí, incluso lo publicó en su momento en Twitter, y dijo, averigüé, no era un ciudadano paraguayo, lo deriva a Uruguay y ahí estén ustedes. Y Marcet dice que fue al revés, que vino por el lado uruguayo y que en realidad después se enteró Paraguay. Entonces hay cosas que no cierran. Es para verla de vuelta, incluso con la segunda parte que falta. Ahora, retomando lo que decía Lore, con este panorama, el objetivo de querer hablar con un medio de comunicación uruguayo, con un programa periodístico, ¿qué es lo que pretende Marcet? ¿Cambiar su imagen? ¿Ser enjuiciado en Uruguay más allá de no tener una causa? ¿Y cuál es ese abanico de opciones que se abre teniendo en cuenta la normativa vigente? Sí, yo creo eso. Es una cuestión ya mediática de querer lavar su imagen. En esto que decía vos también de Uruguay, es el menos corrupto quizás, pero tampoco se hizo hincapié en qué corrupción claro, qué, ¿no? Eso se hace para que de alguna manera estemos en buena sintonía con el país. Y que diga, yo creo en la justicia uruguaya, en otros lados son narcogobiernos, narcoestados, pero acá en Uruguay no. Él quiere allanar el camino. Hay una cuestión de que si él llega acá, obviamente de Paraguay van a pedir la extradición. También puede pasar que esto que decía, si en Colombia se llegan a comprobar los nexos y todo, también puede haber un pedido de extradición y sería mucho más complicado. Hay que ver lo que pasa también en Bolivia. Ahora se está hablando en la prensa que capaz podrían haber 6 causas abiertas también por lo que pasó cuando lo quisieron atrapar. Pero yo creo, y lo dice al final de la primera parte el abogado del moratorio, es que ellos obviamente saben que van a pedir la extradición, pero van a activar el tema del juicio, yo creo incluso de una manera burocrática para que él quede acá, ¿no? ¿Qué significa eso? Para entenderlo un poco más. Yo no manejo bien fino el tema burocrático, pero sí el tema legal, digo, pero sí sería una cuestión para que no se llegue a dar la extradición, que se busque realmente, bueno, ¿por qué esta extradición? ¿De qué manera? Yo creo que va a ir más a las formas y todo. O sea, estamos hablando de gente que en realidad está calando alto porque ellos van y lo que primero hacen es llevar el tema de las cédulas a Interpol. Van ellos directo a Lyon y hay una cuestión ahí que hay que ver por el tema de las alertas rojas. ¿Quién es esto que, por ejemplo, digamos, pasan muchas cosas juntas? La entrega del narcopastor, el tema de que se levantan las alertas rojas y solo 17 funcionarios lo pueden hacer. Interpol no se ha manifestado todavía qué pasó, porque también tiene que haber conexión con ellos. Para bajar una alerta roja, vos tenés que decir, mirá, esta persona, por tal o cual razón... Para poner en contexto, que la gente entienda bien, había un pedido del abogado de Marcet de levantar esa alerta roja para su familiar, pero por otra parte se levantó, que no fue por ese motivo, claro, pero se levantó y nadie sabe por qué. Claro, sí, ellos lo hacen ya hace más de un año este pedido y presentan toda una cuestión formal a Interpol. Lo que sí que se levanta las alertas rojas de Interpol Paraguay para la esposa de Marcet y para José Estigarribia, que era un funcionario del Ministerio de Justicia, que era también narco y está en el esquema de Marcet, y se dice que es uno de su mano derecha y su testaferro. A él también se le bajó la alerta roja, que no se habla mucho. Ahora eso volvió, está en esta cuestión si se subió o no de vuelta la alerta roja. Claro, anoche la periodista lo que hizo fue entrar a la página de Interpol y hacer ese chequeo, lo puede hacer cualquiera en el sitio web. Sí, para García Troche, que es la pareja de Marcet, no había alerta roja anoche. Igual las autoridades de Paraguay dijeron que enseguida lo reactivaron, que enseguida están con eso y que apartaron a los 17 funcionarios, que son los únicos que pueden subir o bajar la alerta roja. Ya los apartaron, pero todavía no se sabe. Están en una administración... Y en ese interín, si se levanta una alerta roja, ¿esta persona podría moverse libremente? Y sí. Sí, porque aparte, a ver,
esa cuestión está todo planeado y está hecho de alguna manera. No es casualidad, no es que alguien baja la alerta roja porque sí, no es por casualidad que también se está entregando toda esta gente y están planteando una cuestión. Está pasando otros movimientos también en Brasil y en otros países con el tema narco, de que hay como una especie de terreno gris en cuanto a, no digo querer legalizar su situación, pero sí hay como una especie de descontento también porque, a ver, están llevando todo el negocio adelante, ellos, digamos, ponen el cuerpo, pueden ir presos, pueden estar muertos y todo un montón de cuestiones, y ven que hay toda una cuestión con la justicia, con la policía, con los políticos, con los empresarios, que nunca quedan en Orsay, digamos, ¿no? Son ellos los que están ahí, entonces están negociando para limpiar un poco las causas, porque sabemos que también, ya no es la primera vez en la historia que ha pasado, que le endilgan causas que no son, que es mucho lo que hace hincapié Marcet, ¿no? Que, o sea, las que sabemos que él las hizo él dice que no. Hay otras causas que hay que separar, si fue en Francia, si fue él. Él menciona como que su temor y para él y para su familia está vinculado a eso, ¿no? Que se le imputen cuestiones que no cometieron, digamos. Sí, sí. Sí, también hay un encono importante con Eduardo del Castillo, hay como una cuestión personal. Es como con el ministro de Bolivia, hay una cuestión ahí. Lo que se dice es que en realidad él siempre lo nombra, hay unos chats que están ahí, incluso Marcelo lo ha levantado, que supuestamente del Castillo está involucrado en la protección de Marcet y cuestiones y como que lo traicionó. Incluso se habla de un alias que le decían Silvia, sí, que supuestamente del Castillo, no hay pruebas, es todo trascendidos. Incluso también hay una cuestión en Paraguay-Bolivia cuando del Castillo dice que Barcini sabía y le saca estos textos y Barcini dice que no y le hace un pedido a Paraguay que diga, bueno, si realmente eran ellos. El tema que sí, como se ve en la entrevista, el encono es muy fuerte con Bolivia, como Bolivia es el mal de todos. Paraguay pasó como sin pena ni gloria cuando sabemos que hay ahora diputados, senadores presos, metidos en narcotráfico. O sea que lo de Bolivia fue llamativo, ¿no? Porque él jugaba al fútbol, daba entrevistas para la televisión, totalmente integrada, vivía libremente, o sea, algo pasaba extraño, porque si hay una alerta roja es raro que ni una sola persona pudiera identificarlo. Y después hay otro tema que él menciona, que es el dinero que fue incautado cuando allanan su casa, que él se había ido un rato antes, y ese dinero que se consigue, que qué pasa con él, que desde ahí querían pagar si alguien brindaba algún tipo de información sobre el paradero de Marcet. ¿Ese tema también es una manera de desviar la atención y poner el foco ahí? Sí, claro. Él dice en un momento encontraron $400.000 y dice, bueno, ahora... La recompensa eran 100. Claro, que eran 100 y dónde está esa plata y todo. Yo creo que eso son cuestiones para seguir apuntando con Del Castillo. A ver, Del Castillo o sea, no me consta ni que sí ni que no, pero si está involucrado, obviamente que lo investigue la justicia. Del Castillo ayer, por ejemplo, lo provocó también diciendo que Marcet estaba incómodo, que los niños le deben pedir para ir a la escuela y no sabe cómo contestarlo. O sea, se mandan mensajes de manera directa. Incluso Marcet antes saca un video, ese que muestra como un techito, que dice, no sabes nada, sos un mentiroso, sos un burro, un cínico, porque no viste la entrevista y ya está diciendo cosas. Entonces me parece, el encono es muy fuerte. En Paraguay también jugaba al fútbol, no era, digamos, tan famoso y tan buscado, pero sí formaba parte de un esquema importante. Y él de Paraguay no habla mucho, o sea, habla, y por más que ahí hizo toda su carrera, o sea, a mí me faltó también, me quedé con las ganas que pregunten qué pasó después del 2017 que vos te vas de Uruguay. Él menciona desde 2018 que me fui y nunca más volví a Uruguay, no sé por qué hay tanta necesidad con Uruguay y de involucrarme en cuestiones. Sí, y también dice, en Uruguay nunca me quisieron ayudar, ¿no? No sé por qué lo quería ayudar a Uruguay, no sé qué pedido de ayuda habrá cursado. Sí, no, y aparte él habla de eso, habla de Uruguay como país, siempre dice Uruguay país, y después se enfoca en el gobierno de Bolivia, habla en esas cuestiones, habla también, bueno, de Paraguay lo nombra poco y Brasil también queda por afuera, cuando él le pregunta forma parte de una facción, él como que se desliga un poco, pero también, digamos, fue como una especie de biografía y show en vivo, como una especie de emprendedor, porque dice, no, yo empecé a consumir unas cositas y alguien como que me invitó a vender y de repente, ¿cómo llega uno a tener contacto con un
familiar directo de un presidente de Paraguay que le trae 400 kilos de droga en una avioneta. O sea, no dice, bueno, ay, estaba vendiendo en el barrio y de repente... Faltan como muchas cosas, o sea, se pega un salto de 2017-2018 a Paraguay. Ahora, Nicolás, hay una duda que creo que fue recurrente ayer. Obviamente leímos mucho redes sociales, ¿no? A ver qué repercusiones había en torno a este caso. Poner a disposición toda esa infraestructura, ¿no? Teniendo en cuenta que podían llegar a rastrearlo mediante lo que fuera, porque él contó, Patricia Martín contó que la chequearon, le cambiaron las valijas por si tenía algún rastreador, algún micrófono y demás. Pero el riesgo para Marcet estaba. ¿Por qué poner todo eso en riesgo por una entrevista para ser escuchado cuando él perfectamente puede grabar un video o lo podían hacer por Zoom? ¿Qué puede haber detrás de eso también? Yo creo que... Digo, sin sacarle el valor al trabajo que hizo la periodista Patricia Martín, ¿no? De conseguir la nota, ir a hacerla, insistir, conseguir la entrevista, poner en riesgo su vida, que eso, digo, pocos tienen esa valentía. No, obviamente. No, yo creo que, a ver, esta entrevista, como dijo incluso la propia periodista, fue buscada por Marcet y por la propia gente de Marcet. Deben haber evaluado, digamos, costo-beneficio, que le servía mucho más tener esta entrevista. Creo que también él está allanando el terreno para generar toda una buena imagen de él. Y creo que también... Pero para la justicia, ¿tiene un peso esto? Y es como decía al principio, hay cuestiones, por ejemplo... Capaz que para el común denominador, para el que está mirando la televisión, capaz que algo puede cambiar. Pero en los hechos concretos, que es la justicia, ¿puede cambiar algo esta entrevista para Marcet? No, yo creo que hay varias cosas. Él está jugando a varias bandas, ¿no? No está jugando solo con el tema de la justicia uruguaya, sino que está jugando con el tema de Bolivia. Es lo mismo que hizo Tío Rico cuando lo apresan. El abogado mismo también dice, si él abre la boca, mucha gente queda preocupada. Y es lo mismo que planteó Álvarez también en un momento, que él sí habla, que sí dice un montón de cosas. O sea, también son mensajes que él está dando para afuera, no solo por el tema, son varias cosas, el tema de la justicia con Uruguay, pero el tema con los vínculos con otra gente, y debe ser mandado también por su propia organización. Esto no es algo que va por motus propios. También a veces pesa, y estas cuestiones hay que tenerla en cuenta, el tema del ego y poder, digamos, demostrando el poder que tiene. Traigo una periodista acá que me entreviste. Él se lo dice en un audio. Humano ahí, ¿no? Claro. Bueno, a Pablo Escobar lo agarran porque habla un poco de más con la hija, se va unos minutos y ahí lo triangulan. También él hace el video del Castillo, el que le manda del Castillo, porque el Castillo dice, está nervioso, lo estamos por atrapar, está encerrado, y él le dice, ¿vos te pensás que voy a traer a una periodista porque tengo miedo, porque estoy acorralado, porque me va a traer ninguna causa? Él está muy tranquilo que todo lo que hizo está bien. No se sabe dónde está. Yo lo que quería agregar, por ejemplo, en Paraguay, que estaba hablando uno de las autoridades policiales, no tienen radares propios, tienen como radares secundarios y toman una parte, porque se decía dónde puede estar, cómo puede hacer todo esto, helicópteros, aviones. Paraguay tiene la seguridad un poco de Brasil, que agarra un radar de Brasil, uno de Argentina, y ellos tienen uno secundario. Hay un agujero de 90.000 hectáreas que no se sabe quién entra y quién sale. Él puede estar ahí tranquilamente. Ahora, seguramente ella no está en el mismo lugar donde hizo la entrevista, ¿no? Seguramente. Teniendo en cuenta que se habló que era una mansión, que se intentó no identificar porque mucha gente se había quedado ahí. Una mansión, o sea, que era una mansión en la selva con esas características, donde deben salir petrodólares, quedarse, no debe ser muchas, ¿no? En medio de la selva. No deben ser muchas. Y aparte, si también estuvo gente famosa, no debe ser una cosa muy oculta, no debe ser, incluso como se sabe, no es propiedad de Marcet, si es algo que se alquila, es algo que se puede llegar, no digo fácil, de fácil acceso, pero no debe ser tampoco tan oscuro y tan opaco conseguirlo. Ya como para ir cerrando, vos algo nos adelantabas en esta charla, ¿qué etapa del narcotráfico en la región y en particular que vincula a nuestro país podemos estar hablando? Como para hacer una lectura más macro, ¿no? Más allá del personaje Marcet y de este caso en particular. ¿De qué estamos hablando? ¿De
Uruguay en cuanto a la integración regional del narcotráfico y en qué momento específico se está viviendo? ¿Quiere decir que realmente se lo está hackeando o nada que ver? ¿O todo esto justamente de alguna manera es dispuesto por el propio narcotráfico para sobrevivir y cambiar sus formas? Sí, no, el narcotráfico está creciendo, sigue su camino, lo pudo hacer en la pandemia. Por algo Uruguay también ahora se encuentran tantas toneladas de cocaína en Europa y en otras latitudes, porque pasamos de ser también un lugar de tránsito y exportación a ser acopio y todo lo que ello conlleva. Podemos ver lo que está pasando en Ecuador, que han matado candidatos, fiscales. En Colombia está pasando también esta cuestión que está bajando el fentanilo, que es otro mercado que se abre y es peligrosísimo. En Bolivia la producción sigue y hay muchos laboratorios y cocinas también, y eso se tiene que exportar. El PCC sigue trabajando, sigue teniendo, digamos, sigue ganando territorio en Brasil, por ejemplo, tiene una disputa con el Comando Vermelho, pero no le llega a los talones a la organización. En Paraguay contra el Clan Rotela, que sigue ganando cárceles, o sea, sigue estando en movimiento, sigue estando en cuestiones. ¿Y si cayera Marcet, qué pasa? ¿Cambia un poco el diagrama del narcotráfico en Latinoamérica, la hidrovía? ¿Qué pasa? Yo creo que no, porque, a ver, debe cambiar en cuanto a nombre y cuestiones, pero hay una logística y una organización que excede, ¿no? a Marcet. Sí, obviamente él sabía manejar todo lo que pasaba desde Bolivia, Paraguay, Uruguay, pasando acá por la hidrovía, y lo hacía muy bien. Ahora, desde el punto de vista de los que organizan todo, no puede recaer en una persona eso. Y por algo, él, digamos, no creo que ahora esté tan activo y tan pendiente de eso. Obviamente tiene el tema de estar fugándose, estar en todos lados, que igual puede manejar los negocios. Creo que a él le van a estar encomendando, digamos, otro rol que sabe que es de Uruguay, quizás lo pueda cumplir y pueda estar más tranquilo. Pero es una organización que excede. ¿Él podría seguir operando desde la cárcel entonces? Y podría ser, sí, y más sabiendo, él niega que haya vínculo con alguna facción, no nombra el PCC, dice una facción. Pero el PCC es un fenómeno que nace desde las cárceles y que está acostumbrado a manejarse de esa manera. Él sabe que acá se va a sentir más tranquilo, ya era respetado en la cárcel en su momento, ahora mucho más, que es un narco famoso, con mucho más poder, mucha más plata y más conexiones. Entonces lo podría hacer tranquilamente. Sabiendo aparte que él dice, es un narco, dice yo confío en la justicia, es porque sabe que en realidad acá puede tener determinadas condiciones que lo favorezcan. No creo que se quede en la casa tomando mate, sinceramente. Sí, de hecho, a propósito de la cárcel, él lo decía, ¿no? Todo lo que aprendió en la cárcel acá, que de alguna manera le permitió ese pasaje por el CONCAR aprender a cuidarse y, bueno, y a tener dotes de organización y liderazgo que no son poca cosa, ¿no? Sí, siempre se ponderaba eso de la habilidad que tenía él y hablaba de esto, bueno, de confiar con la gente, de poder armar su grupo, gente de lealtad y todo, y eso fue lo que lo llevó a ser como está. Tiene 32, 33 años y es una persona, a ver, que está en toda Sudamérica y todo. Llama la atención y todo, pero yo repito, él forma parte de un esquema que es mucho más grande. Ahora, por ejemplo, en Perú, digo, se apresó a la que se llama la reina de la cocaína. No sabíamos nada de ella, o por lo menos acá no se hablaba mucho, pero, digamos, hay otras figuras también y otras organizaciones que están gravitando. Marcet es una parte de ella, no es por bajarle el precio, ni por decir no, pero no solo enfocarnos en el apellido. Rapidito, ¿se puede estimar el patrimonio de Marcet? Es casi imposible porque generalmente se dice cuando se agarra, por ejemplo, un contenedor pasaron 10. Lo que hay certeza es que a él le encontraron, por el tema de la organización, de sus envíos y todos en Europa, alrededor de 21 toneladas, ¿no? Eso multipliquémoslo por 10, pero bueno, se le encontraron 21 y estamos hablando de esos 500 millones de dólares alrededor, que es eso. De esas toneladas que se encontraron. Sí, te podés ir rápido, dejar $400.000 en una casa. Sí, y que habían en otras casas, y que había autos. Y que había millones de dólares, entonces. Sí, eso es lo que se encontró, que se puede estimar 500 millones de dólares a precio de lo que se vende la cocaína en Europa. Pero después, él está en Dubái, y cierro con esto, porque también están ampliando el tema para el Pacífico, porque Estados Unidos